Buenas tardes, estimados colegas, fiscalistas. Un gusto saludarlos, contador Hugo Cejo. En una cápsula más y un tema que quisiera compartirlo con ustedes, referente a un tema que es común de todos, pero que en algún momento abordamos ya hace algún tiempo, referente al capítulo primero, numeral 94, primer párrafo y fracción primera de la ley de impuesto sobre la renta. ¿A dónde quiero llegar con este tema en cuestión de los asimilados a salario? Ciertamente aquí hay dos vertientes. Una, no es un tema laboral. Esto que están viendo en la pantalla es lo que está señalado, escrito en la ley de impuesto sobre la renta. Y si me permiten, voy a dar lectura a únicamente al primer párrafo, en el cual es el tema en comento. Se consideran ingresos por la prestación de servicio personal subordinado. Aquí se entiende, conforme a la Ley Federal del Trabajo, haciendo una pequeña semblanza, nada más para efectos comparativos, que aquí existe un mandato, es en términos laborales, pero estamos en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, ¿sí?, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, corresponde desde el 123 de la Carta Magna al 122, correlacionado con la Ley Federal del Trabajo, y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación laboral, ¿sí? Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes. Hasta ahí. ¿Qué significa? La pregunta es, ¿se le puede aplicar el subsidio al empleo a un asimilado? Hay dos puntos. La primera, en fines prácticos laborales, impuesto sobre la renta, todos sabemos que un asimilado no es un trabajador. Por lo tanto, no tiene derecho al subsidio del empleo en términos laborales. Y obviamente haciendo referencia a opiniones sobre este primer párrafo de la ley de impuesto sobre la renta. Aquí el punto viene en un error de técnica legislativa. Es evidente, es una disyuntiva, es un agregado que viene en el transitorio del 2014. Veamos. Sí, aquí está. Artículo del 11º transitorio 2014. Veamos en la parte de arriba. Artículo 10º del subsidio del empleo. Dice, se otorga el subsidio del empleo en los términos siguientes. Los contribuyentes, fracción primera del 10º transitorio. Los contribuyentes que reciban ingresos de los previstos en el primer párrafo o la fracción primera. La fracción primera ya está dentro de los asimilados. ¿Sí? Veamos nuevamente qué nos señala el primer párrafo del 94, que es cuando señala, para los efectos de este impuesto se asimilan a. ¿Y en dónde está ubicado esa parte? En el primer párrafo del 94. Evidentemente es un error legislativo, ¿sí? Y señala, o la fracción primera del artículo 94 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Veamos qué señala
esa fracción primera. Las remuneraciones y demás prestaciones obtenidas de los funcionarios y trabajadores de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, aun cuando sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación, así como los obtenidos por los miembros de las Fuerzas Armadas. Si vemos el primer párrafo y la fracción primera, entonces, si lo correlacionamos o concatenamos sistemáticamente, como lo hace la PRODECON, a manera de ejemplo, sí tienen derecho a un subsidio del empleo, un asimilado. Claro, hay que aplicarle la tabla. Y algunos podrán decir, contador, por favor, eso nada más aplica para los que tengan un servicio personal subordinado. Sí, estoy de acuerdo. Pero para fines únicamente de impuestos sobre la renta, eso es lo que está señalado en la ley. No es un criterio mío. Simplemente se hace la conjugación en la concatenación y el enlace, como gusten llamarle, del 94, primer párrafo, fracción primera de este numeral 94, capítulo primero. Y aquí señala, para los efectos de este impuesto se asimilan a estos ingresos los siguientes. Y señala la primer fracción, esta, ¿sí? Ya estamos hablando de asimilados en la fracción primera. Y si vemos en la parte de abajo, el décimo transitorio, nuevamente en la fracción primera, señala los contribuyentes que reciban ingresos de los previstos en el primer párrafo. Aquí puede también otra interpretación. La connotación puede ser cuando señala el primer párrafo del 94, para los efectos de impuesto, puede haber una interpretación separada. Ok, te la compro, pero después señala este décimo transitorio o la fracción primera del artículo 94. Y la fracción primera del artículo 94 señala ingresos asimilados. Entonces, se puede aplicar un subsidio al empleo a un asimilado, a unas sabiendas que no es un trabajador. Sin embargo, para fines de impuestos sobre la renta, ahí está la disposición. Nada más. ¿Sí? Y aplicaría a este primer supuesto. Así está señalado en la ley. A lo que se refieren a las Fuerzas Armadas o a los de entidades federativas y municipios. A ellos se les aplica el subsidio del empleo. Así como está redactada la ley, utilizando la forma sistemática. Bueno, mis estimados amigos, eso es lo que quería compartirles. Cada quien hará una evaluación y será un criterio propio. Un saludo cordial para cada uno de ustedes y que tengan una excelente tarde.